Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de MX Sudamérica. Hoy nos acompaña una gran figura, un verdadero ídolo que dejó huella en el fútbol mexicano, a quien vimos en una gran dupla con Saturnino Cardoso. Estamos hablando del uruguayo Vicente Sánchez, a quien saludamos y le agradecemos por su tiempo. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Todo bien? Todo bien, Fede, un placer y bueno, un gusto estar en el programa. Recién hablábamos que hoy recordábamos justo el aniversario de aquella victoria de Toluca 2-0 frente a Boca en la Copa Libertadores 2007, una copa que Boca terminaría ganando, pero que Toluca terminó derrotándolo en su estadio. ¿Qué recordás de ese partido? El recuerdo muy lindo, yo creo que todo lo que era Libertadores en esa época, cuando se jugaba, creo que era una semana muy atípica para todos los equipos. Y bueno, el viajar, el roce internacional, le hacía muy bien a los equipos, la verdad. Eh, y ese partido fue muy especial porque también me acuerdo que en ese equipo estaba Bruno Marioni, que soy amigo de él y lo queremos muchísimo. Se había ido justo ese semestre para Boca, de Toluca se fue a Boca. Entonces, bueno, todo lo que rodeaba era volver a encontrarlo. Eh, Cuando empezó un juego muy determinante para ambos equipos. Yo creo que los dos veníamos muy bien en esa serie de la Libertadores y aparte Boca tenía un gran equipo. Y nosotros también, nosotros queríamos llegar lejos. De hecho, llegamos en esa Libertadores lejos con Toluca, así que fue un recuerdo muy bonito y bueno, me tocó marcar goles y la verdad muy feliz. ¿Qué crees que pasó en esa Libertadores? Porque Toluca incluso termina primero en su grupo, en aquel grupo con Boca, estaba Bolívar y no me acuerdo cuál era el otro club, pero termina perdiendo con Cúcuta en octavos de final. ¿Qué crees lo que pasó en ese partido? Lo que nos pasó con Cúcuta, que nosotros llegamos al gol muy rápido cuando fuimos allá a Cúcuta, yo creo que no iban 5 minutos, yo ya había metido el 1-0, pero el meter gol en un juego y en esos juegos que son eh, tan importantes y tan rápido en el juego meter el gol, a veces es complicado, porque uno agarra un exceso de confianza. Entonces yo creo que fue por ahí eh, que nos pasó. Y me acuerdo que para esas Libertadores nos reforzó Paco Palencia, jugador mexicano, a quien quiero mucho. Y bueno, hacía dupla con él arriba también. Y fue un buen juego. Yo creo que todos se disfrutaron. Libertadores es hermoso. Y, y nos pasó eso. Yo creo que fue un poquito capaz que de exceso de confianza en encontrarnos con el marcador arriba en tan poco tiempo de juego. En 5 minutos ya íbamos ganando 1-0 en Colombia. Entonces estábamos muy contentos y creo que eso nos jugó una mala pasada. Yendo un poco para atrás en el tiempo, cuando analizaba que te tocó llegarte muy joven a México, salir de tu país, creo que eran 22 años cuando llegás desde Nacional a Toluca. ¿Cómo fue ese interés? Porque cuando hablamos con La Volpe incluso nos dijo que él estaba interesado desde cuando jugabas en Tacuarembó en vos. ¿Cómo fue llegar a México tan joven? Sí, a ver, mi llegada a México primero es gracias a Ricardo Lavolpe, a quien no solo en la parte futbolística, que creo que es de los técnicos, uno tiene muchísimos técnicos y creo que todos son importantes y uno ponerse a nombrar uno por uno es olvidarse de alguno que fue importante en su momento. Yo creo que todos te dejan un aprendizaje y hay algunos que uno aprende más y con otros un poco menos. Ricardo para mi vida fue muy importante porque creo que él dio un cambio y un giro a toda mi familia, a mi vida, a mi carrera futbolística. Con el presidente en ese momento, Rafael Lebrija y Valentín Díez, apuestan a llevarme cuando yo no era conocido. Yo era un jugador que venía de Tacuarembó, solo jugaba hace 6 meses en Nacional. Ricardo me había visto de Tacuarembó con Pasarela antes. Eh, y llego a un país muy grande. Yo vengo de un país que somos 3,5 millones, más o menos, y en esa época éramos eso. Y llegar a un país donde tiene 15 veces más, mucho más que 15 veces. México solo en el DF tiene 30 millones, así que eh, bastante, bastante complejo llegar a esa ciudad tan chico y solo, ¿no? Llegar a un país tan grande como México, en población, en equipos, la liga la verdad es increíble, era un cambio para mí y la verdad lo tomé con mucho compromiso, mucha seriedad y bueno, tratar de aprender cada día más con Ricardo. El primer año que llego salimos campeones, eso ayudó mucho. Y llegué a un vestuario donde habían jugadores con unos valores increíbles,
y bueno, una institución que tiene una idea clara a dónde quiere llegar, cuál era el camino, y bueno, con esos jugadores que, bueno, era Cristante, Carlos María Morales, el uruguayo, Cardoso, Fabián Estay, bueno, Carmona, Macías, no, había un equipazo, David Rangel, Omar Blanco, ¿no? Te comento por algunos por arriba, Chiqui García, ¿no? No, jugadores que, bueno, Octavio Valdés, no, no, jugadores que luego y pudimos lograr que ese equipo se mantenga en la historia. ¿Te costó la adaptación? Porque todos, bueno, sabemos que Toluca tiene altura, bueno, algunos sudamericanos no estamos acostumbrados a jugar con altura. ¿Te costó esa adaptación en los entrenamientos, en los partidos? ¿Cómo te fue llevando, Ricardo? Costó, costó. Yo creo que cuando un entrenador le da la confianza al jugador y el jugador asume ese compromiso y ese objetivo que hay, es importantísimo para el jugador. Entonces, me costó la altura, sí. Toluca tiene 2.700, 2.600 metros. No es fácil. No es fácil jugar y no es fácil vivir en la ciudad. Porque pasa uno a otro, depende del organismo cada uno para adaptarse más rápido. Yo me acuerdo que en ese momento Hernán Cristante hay un volcán en Toluca, y nos íbamos los fines de semana a entrenar, a correr, a trotar ahí, y eso ayudaba mucho para que en la semana estuviéramos bien. Entonces yo creo que se juntó un montón de cosas de personas jóvenes y de jugadores que estaban un poquito mayor de edad, pero te digo, tenían un rendimiento increíble y queríamos lo mismo. Entonces, nosotros éramos de hacer caso a los mayores y los mayores de enseñarnos cuál era el camino. Y en lo futbolístico, ¿notaste en lo que es respecto a la Liga Uruguaya, era un salto en ese momento el fútbol mexicano o estaban más igualadas las ligas? Diferentes, diferentes, diferentes. Yo venía del equipo más grande de Uruguay, que es Nacional, donde todos los partidos jugás con 40.000 personas, 50, es, es una liga diferente. Entonces yo creo que llegar a México, llegué a una liga que yo creo que es de las pocas en el mundo, habría que revisar un poco, en la cual el jugador que logra ascender de la segunda división o un equipo que quizás no es tan popular puede salir campeón. Y lo ha demostrado. Hay equipos como León que ha ascendido y ha salido campeón. Eh, que en otras ligas no, vos en las ligas de Europa son muy lindas, pero si no estás entre los 4 o 3 equipos grandes, llamados grandes, ya estás haciendo la pretemporada y ya estás pensando por no descender o por qué vas a competir. Pero nunca está el sueño competitivo como equipo de salir campeón. En México sí, en México todos los equipos que están en la pretemporada están todos con el sueño, el entrenador, el presidente, de salir campeón, porque la historia y la estadística lo han marcado. Entonces yo creo que eso le da un valor a la liga muy importante para el jugador, porque la motivación siempre, después uno va a ver cómo le va en el torneo y cómo arranca y un montón de situaciones que van pasando. Pero el antes, en muy pocos países uno hace una pretemporada y tiene la posibilidad de salir campeón. Sí. Y con Saturnino esa conexión fue al instante porque cuando repasamos todos esos goles es increíble cómo se entendían los dos. Sí, el año 2002 fue increíble para ambos. Eh, José, la verdad, me enseñó un montón de cosas que uno entiende que pasan en el fútbol. El fútbol va cambiando cada 15 años, va pegando un giro. Un ejemplo, en los años 80 se jugaba con el talento. Después en los años 90, 90 y pico ya precisabas el talento, pero precisabas entrenar bien para poder jugar bien. En los 2000 ya tenías que vivir bien para entrenar bien, para poder jugar bien. Entonces cuando yo llego ahí, que fue esa época, José me enseñó que la disciplina en el 90% de los casos era más importante que el talento. Entonces me enseñó mucho movimiento, me enseñó el comportamiento, eh, que uno es jugador no solo de las 3 horas que entrena, sino que uno es jugador 24 horas. Y uno ahora como entrenador que soy, tiene que hacerle entender al jugador que el jugador está 24 horas al día representando un club. Esté con la ropa o esté sin la ropa. Entonces un jugador tiene que ser muy profesional, mucha disciplina, buen descanso.
Y bueno, todas esas cosas me las fue enseñando José y con el tiempo llegué a jugar 22 años de profesional, yo creo, por todo ese aprendizaje que tuve de esos jugadores grandes en ese momento, que me fueron enseñando de que si uno se cuida y si uno hace las cosas bien, se le extiende la carrera y uno puede estar en alto nivel compitiendo más tiempo. Hoy ya como entrenador, ¿te considerás que sos parte de la escuela de Ricardo Lavolpe? ¿Te ha dejado un legado muy importante en cuanto a lo táctico también, además del cuidado de cada jugador? Creo que uno toma lo mejor de cada uno. Yo tuve técnicos muy buenos. Y como te comenté, tuve desde el profe Mesa hasta Ricardo, Tuca Ferretti, Gallego, Peckerman, bueno, el maestro Oscar Washington estaba en la selección de Uruguay, Fossati, Carrasco, Juan Ramón, bueno, he tenido La Puente, he tenido técnicos, Carlos Reynoso. O sea, por eso te digo, es olvidarme de Wilson Granolati, es olvidarme de alguno, Wilmer Cabrera en Estados Unidos, el mismo Oscar Pareja también en Estados Unidos. O sea, he tenido muchos entrenadores que junto con Ricardo hicieron de que todo este aprendizaje que tengo hoy tome un poquito de cada uno. No me identificaría con uno solo, sino que creo que soy un conjunto de todos. Ahora estuve hace poquito trabajando en el Club Pachuca con Guillermo Almada, en el cual fui compañero de él. También Guillermo fue compañero mío en Tacuarembó y Darwin Quintana, el asistente también. Eh, y tuve un aprendizaje también con ellos muy bonito. Entonces yo creo que tomo un poquito de cada uno y ahí haré mi propia ideología de juego, en mi propio método. Después uno de sistemas ya depende del equipo, depende de los jugadores que tenga, depende de contra quién juegues. Pero antes de hablar de sistemas, uno tiene que armar su metodología y ver cómo va a hacer su ADN en el equipo. Esa es la realidad. Entonces yo creo que yo tomé un poquito de cada uno, a algunos le tomé mucho defensivo, yo creo que tuve técnicos que defensivamente son muy ordenados y muy capaces, y a otros ofensivamente le he tomado lo mejor. Entonces yo creo que tengo un mix de muchos entrenadores que lo bueno es intentar aprender cada día y lo que me falta aprender, por más que uno ya estuvo trabajando en la parte de cuerpo técnico, uno como ser humano todos los días tiene que aprender. ¿Cómo fue ese paso por Pachuca, ya que lo mencionaba, junto a Guillermo Almada, que prácticamente estuvo hasta último momento, que parecía que agarraba la selección de México? Finalmente fue Coca, pero ¿cómo fue tu paso? Sí, fue muy lindo, fue muy lindo. Ahí el cuerpo técnico de Guillermo tiene a Darwin, a Luis Almada, el hermano, tenemos a Rubén Valenzuela, el preparador físico que lleva más de 20 años en la Liga Mexicana, es uruguayo y es impresionante cómo planifica los entrenamientos. La verdad, me dejaron mucho aprendizaje. Nos tocó perder la final con Atlas, que fue la primera, eh, pero la verdad, muy contento y muy convencido de lo que yo pensaba que iba a ser esta etapa como entrenador. Creo que es una etapa que es muy linda, que no me encontré con ninguna sorpresa porque sabía por dónde viene el camino y qué camino voy a seguir. Entonces yo creo que la verdad fui muy, muy contento y bueno, y agradecido con todo el club también. Hoy ya estás buscando equipo para comenzar definitivamente como primer entrenador. Sí, sí, ya hubieron algunas posibilidades. Dices, uno ahí es donde tiene que estar tranquilo y analizar un poquito, porque muchas veces hay un error de presidentes o dueños de clubes que de repente te dicen, bueno, mira, ¿querés agarrar el equipo? Y uno se pone a analizar, uno tiene que ver un poquito qué es lo que hay. Porque muchas veces te dicen, acá tenés el equipo y lo que te están dando es un grupo de personas que quiere llegar a ser un equipo. Pero para ellos como fans, como dueños de equipo, como presidentes, sí, este es el equipo. No, no, no. Esperen que primero hay una parte que se llama grupo, después hay otro que equipo. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tenés? Entonces, me han dado un par de oportunidades, pero bueno, creo que Dios tiene el momento adecuado y el equipo adecuado para que sea. Y bueno, uno tiene que pensar también qué equipo va a agarrar y bueno, que cuando lo haga esté convencido uno de que puede llevarlo a lograr un poquito las cosas que quiere la directiva, porque si uno no logra eso y no tiene resultados, hoy el fútbol es de resultados, entonces uno antes de agarrar tiene que analizar y decir, bueno, ¿qué quiere la directiva? ¿Qué quiere el presidente, el dueño? ¿Qué quiere la ciudad?
a qué equipo estoy llegando, qué historia tiene. ¿Será que puedo llegar ahí o están un poco alejados de lo que me están contando? Entonces uno ahí es donde tiene que analizar y decir, bueno, sí, voy, están un 70% encaminados a ese objetivo. Entonces ahí sí, no ha sido estas dos oportunidades que me ofrecieron, así que prefiero esperar a, a otra oportunidad. Recién nombrabas a Hernán que decías que iban a entrenar algo extra ahí al volcán. Nos contó que el Tolo Gallego lo llevó a hacer pretemporada en Necochea, ¿es verdad eso? A todos, me imagino a los mexicanos en Necochea que hace frío. Mira, esa fue increíble, pleno junio, y la Liga Mexicana tiene algo que tiene las mejores playas. A ver, es un contexto diferente porque lo que te comenté recién sobre que va cambiando el fútbol, anteriormente había una mentalidad y un concepto sobre las pretemporadas que hoy no existe y no es viable. Antes vos hacías una pretemporada, me acuerdo que ibas a las playas, hacías triple horario en la arena, en la playa, no tocabas canchas, no tocabas canchas. Tratabas 2 semanas haciendo arena, plancha, te quedaban las piernas infladas, vos como jugador terminabas, y el entrenador siempre te decía, empieza en enero el torneo, en ese momento se jugaba la pre-liguilla, Libertadores, y te decía, no, empezamos en enero, vamos a andar bien como para mitad de marzo, ya el equipo va a estar bien físicamente, mentalmente, como equipo ya vamos a estar. Imposible hacerlo hoy. Hoy perdiste 2 partidos y te echaron. O sea, la pretemporada, si seguís con ese tipo de pretemporadas, las estás haciendo para el que venga atrás de ti. O sea, esa es la realidad. Entonces, hoy imposible hacer esas pretemporadas porque eran larguísimas y eran con un objetivo, que eran con un proceso a largo plazo. Hoy ya esos procesos no se pueden hacer si no hay resultados antes. Eso es real. El mundo está así. Hoy el ser humano ya no hay paciencia, queremos todo rápido, queremos todo ahora. Entonces hoy en un equipo, si las primeras 3 fechas no ganaste, la pretemporada le quedó para el que viene atrás. Entonces hoy uno como entrenador tiene que planificar diferente. Y en esa época, como hacíamos la pretemporada en las playas, México tiene unas playas increíbles, Acapulco, Cancún, una cantidad de lugares. Y el Toro en junio nos dice, vamos a Necochea, porque él había hecho la pretemporada con Newell's, que salió campeón en Argentina, en Necochea. Fuimos en junio a Necochea. No, ¿Sabías no, dónde no, ibas no. vos o te dijo Hernán? Te adelantó algo. No, yo no sabía. Yo conocía Mar del Plata, más o menos. Pero Hernán me decía, miren que es un pueblito chiquito, no piense que es Mar del Plata. Está. Cuando caímos en julio, no. Fue el frío para el jugador mexicano, acostumbrado que en junio y julio es calor, es verano, y hacemos la pretemporada. Ellos no podían entender estar haciendo una pretemporada en la playa con frío, en invierno. ¿Qué te deja el fútbol y lo hermoso del fútbol? Que no hay un libro y no hay un resultado que uno pueda decir, si hago esto va a pasar esto. Porque fuimos a hacer la pretemporada diferente a Necochea y salimos campeones. Entonces, moraleja, no hay un resultado que uno pueda decir, si hago la pretemporada acá puedo salir campeón o no. O sea, entonces, para ese momento y esos jugadores, y sí, la mejor pretemporada es en invierno en la playa y en Necochea para salir campeón. Pero quizá la hacemos 10 veces más y no nos toca salir. Volvemos a lo mismo. Eso es lo lindo del fútbol. Y si hoy me preguntas a mí, sí, yo la volvería a hacer porque tengo el recuerdo de que logré salir campeón. Entonces, entonces fue un recuerdo muy lindo, pero sí me acuerdo que fue duro mucho invierno, fue duro. En la mañana, a las 5 de la mañana en invierno, levantarse a correr por la arena. Teníamos un preparador físico que se llamaba Jorge Fleitas, duro y fuerte para entrenar. Y nos levantaba a las 5 de la mañana, duro. Pero como te comenté recién, salimos campeones. Entonces, todo lo que hicimos fue bueno. No nos queda otra que decir, sí, uno lucha por salir campeón. Sí. Hablas del frío. Te quiero preguntar por tu paso por el Schalke, porque ahí también me imagino que habrá frío, pero recién hablabas mucho de entrenamientos. ¿Hay un cambio en lo que es Europa, México en ese momento? Sí, un cambio muy grande cuando llegué. eh, Primero que había un sueño de jugar la Champions. Uno creo que tiene que perseguir los sueños y estar convencido en el momento de lo que va a hacer es lo mejor. Y bueno, yo quería jugar la Champions, creo que después de un Mundial es el torneo
más importante a nivel futbolístico. Y bueno, logramos llegar a la semifinal con Barcelona, jugamos los 3 años que estuve, jugamos 3 Champions seguidas, logrando pasar de fase bien, teníamos un equipo muy, muy bueno. Eh, pero los entrenamientos en la mañana sí costaban. Cuando se venía noviembre a febrero eran duros. Pasa que es un país que está preparado también. Entonces, me acuerdo que teníamos unas botas de una marca muy conocida que te calentaban los tobillos y los pies. Entonces vos te las ponías 15 minutos antes de salir a correr en la nieve, entonces salías con los pies calientes y te duraba. Y mientras estabas parado te ponían las botas. Entonces eran como unas botas que se ponían arriba del zapato. No tenías ni que sacarte el zapato ni nada. Entonces te ponías como unas botas y eso tenía un botoncito que apretabas, te calentaba los pies, era increíble. Por eso creo que no se sufrió tanto. Sí, se disfrutó mucho porque aparte ya hay que tiene un estadio que es increíble. Si había sol, sacaban el techo, lo abrían, si estaba lloviendo, lo cerraban, era increíble. El clásico con el Dortmund, ¿no? El otro día, justo el fin de semana pasado, se jugó Duro. que empataron. Es impresionante cómo se vive el clásico contra el Borussia Dortmund. Es que yo creo que es el clásico más importante, o era en ese momento. Después, bueno, Dortmund logró subir un poquito y se emparejó con Bayern por algunos torneos, títulos que ganó. Pero en el momento que estaba yo, el clásico es con el 1860 Bayern. Bayern Múnich con el 1860. Pero como el 1860 está en la divisional más abajo, no se daba ese clásico. Entonces, el clásico era de la Liga de la Bundesliga, era Dortmund-Schalke, y después un segundo clásico era Dortmund-Bayern o Schalke-Bayern. Era como los tres, pero el clásico clásico éramos nosotros. Y la verdad, toda la semana antes de jugar ese partido era impresionante. Uf, impresionante. Y ganarlo, a mí me tocó ganarlo en la cancha de Dortmund. No, increíble. No, increíble, increíble. La verdad, una sensación, los hinchas, los fans, verlos llegar en tren, impresionante. Vicente, y La verdad, después sí. el regreso a México con América. ¿Cómo fue? ¿Cómo te convenció en ese momento que estaba jugando Champions? ¿Cómo fue llegar a América después de tantos años en Toluca? No, se dio, fue el único que me buscó. Entonces se dio, eh, fue un paso lindo. Volvemos a lo mismo, yo con Toluca fueron 8 años. Toluca a mí me formó como jugador y me formó como persona. Agarró una edad donde uno eh, muchas veces está en la vida como que para dónde agarra. Son los 20, a los 28 años, como que uno empieza, sale de la adolescencia y empieza una etapa nueva. Entonces Toluca me agarró en esos 8 años, que es diferente, por eso es incomparable poner uno con otro. Yo creo que todos los pasos fueron lindos y fue un paso más lindo en un equipo que bueno que disfruté cuando estuve. Y para cerrar y agradeciéndote por todo tu tiempo, Vicente, te quería consultar porque también jugaste en la MLS y hay un tema muy recurrente que hay en los medios en México es ¿qué pasa si la MLS está alcanzando a la Liga MX? ¿Cómo ves eso vos? ¿Ves que cada vez se le acerca más a la Liga MX? ¿Ves que la superó? ¿Qué análisis haces respecto a eso? Son diferentes, ¿no? Yo creo que no se puede comparar. Yo comparo mucho a la española con la MX y comparo la MLS con la liga inglesa o la alemana. Yo creo que son fútbol muy diferentes. En la liga mexicana, te digo que tiene eso especial, que es por lo que pelea uno como jugador y la emoción que te da y las ganas, y al hincha también, que no importa el equipo que sea, tiene esa sensación de que si calificamos los playoffs podemos salir campeón. O sea, entonces hay otras ligas que no, entonces yo creo que no son comparables, son dos ligas lindas, la de México más antigua, más establecida, la MLS creciendo, se viene el Mundial ahora, lo que va a ser México, Estados Unidos, Canadá, yo creo que va a haber un salto más grande después del Mundial ese, y un poquito antes se va a ir mejorando un montón de cosas, y fue cambiando, antes la Liga MLS, cuando me tocó ir a mí, eran jugadores más grandes y de nombre para fomentar lo que era la liga. Hoy por hoy la liga ya dio un salto y ya no quiere tantos jugadores grandes, sino que hay una motivación de la federación para que vayan jugadores más jóvenes y la liga empiece a despegar desde otra óptica. Así que yo creo que son dos ligas para disfrutarlas, contentas, no compararlas, son diferentes. Y,
Y es muy lindo que también esté ese clásico ahí fuerte en CONCACAF, que genera eso antes de cada partido, quién es mejor, quién es peor. Yo creo que las dos son muy lindas y bueno, ojalá que sigan así y que sigan creciendo las dos. La última, y cerramos, no te sacamos más Sí, tiempo, sí, es cómo ves a este Toluca, que bueno, no se le está dando el título, pero está pasando muy cerca. ¿Cómo lo ves para este torneo? al Toluca. Acá tengo a un toluqueño que se me está durmiendo, Francisco, con el presidente mejor, creo que Néstor también, que igual de todas maneras, hasta no, faltando 3, 4 fechas para calificar los playoffs, todos pueden calificar la realidad. Pero lo veo bien, ojalá que sigan así, hay uruguayos eh, en el equipo, deseándole lo mejor y bueno, ojalá que pronto pueda estar por ahí por el club bueno, y estar con gente que quiero mucho. Vicente, muchísimas gracias por este tiempo. La verdad que es un honor poder hablar con vos y te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Fede, muchas gracias a vos, a todo el equipo. Es muy lindo compartir con personas que aman la profesión, que lo hacen desde una óptica de pasión. Así que nada, a las órdenes y que sea mucho éxito este 2023. Así pasó, señores, Vicente Sánchez, a quien le agradecemos nuevamente. Así que no olviden suscribirse, dejar su like, algún comentario en el video, que estaremos también con más entrevistas. Amigos, nos encontramos en el próximo episodio de MX Sudamérica.